Bien, hermano, damos muchas gracias al Señor porque podemos reunirnos de esta forma. Para mí es un ánimo tremendo el poder verles, saludarles a cada uno de ustedes. Así que vamos a continuar con lo que hemos estado hablando. Ya yo creo que ya saben de qué vamos a continuar hablando. Todos los domingos ya hemos estado hablando acerca de esta epístola, la epístola a los Colosenses. Así que por favor acompáñenme y vamos a seguir aprendiendo de esta carta escrita por el apóstol Pablo. Bien sabemos que fue desde una cárcel, fue desde un lugar donde en realidad nadie le hubiese gustado estar. Y por supuesto el apóstol Pablo no quería estar en ese lugar porque él prefería estar afuera hablando de Cristo a las personas. Pero vemos que por causa y gracias a que Pablo está en la cárcel, es que puede escribir esta carta a los colosenses. Entonces, bien importante también de que el Señor, sus propósitos son perfectos, sus propósitos realmente todos llevan a bien, y es por eso también que uno tiene que entender y darse cuenta de que el Señor por algo hace las cosas, y vemos acá un ejemplo muy importante del apóstol Pablo de que él tuvo que pasar en la cárcel, pero si no hubiese estado ahí, no hubiese podido ayudar a otros hermanos escribiendo estas cartas. Así que por favor acompáñenme mis hermanos a esta carta, capítulo 2, y hoy vamos a ver dos versículos, versículo 16 y versículo 17, ¿ya? Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Y hemos estado hablando durante estos últimos domingos acerca de estas engañosas filosofías, huecas sutilezas que se mencionan en la escritura, y vemos que hemos visto que el Señor y el apóstol Pablo en este caso nos dice que no hay nadie mejor que Dios y no necesitamos a nadie más. Él es suficiente para nosotros. Y es por eso, y bien importante también, todo y saber lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hemos visto que hemos sido circuncidados ya por Él, cambiados de corazón. Eso es lo que entendemos acerca de esta circuncisión espiritual. Y vemos también que hemos sido sepultados con Él. ¿Ya? Y luego se nos dice que hemos sido resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros, gracias a esa victoria que tuvo Cristo sobre la muerte, nosotros también somos vencedores, como también se menciona en Romanos, ¿ya? Somos más que vencedores. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, también acerca de algo que pasaba dentro de la iglesia y que era importante el apóstol Pablo dejarlo en claro. También vimos que el Señor anuló todo el acta. Vemos en el versículo 14 y 15 que Él eliminó todo lo que había en nuestra contra, todo lo que estaba registrado para nosotros que hemos cometido pecado, y el Señor lo clavó en la cruz. Y todas esas personas que nos avergonzaban, en este caso las potestades, que son en este caso malvadas, que a nosotros nos van acusando constantemente y hacernos pecar, vemos que Él los pone, como también se mostraba en ese tiempo, en el Imperio Romano, cuando conquistaban, traían a los cautivos y los hacían desfilar para que toda la gente viera su derrota. Al igual, de esa misma forma, el Señor es vencedor de todo, vencedor ante el enemigo. Y vamos a ver en este versículo, mis hermanos, versículos 16 y 17 para que me puedan seguir en la lectura. La palabra del Señor dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a tener un momento más de oración. Señor, te encomendamos tu palabra a ti para que todo lo que se diga sea tu palabra, sea salido de tu escritura. Ayúdame, Padre, a poder ser claro para que mis hermanos también puedan entender y aprender más de lo que dice acá el apóstol Pablo a los colosenses. Lo importante también que uno tiene que tener cuidado ante estas situaciones que vamos a ver, y te pedimos, Padre, que podamos llevar todo este conocimiento, no solo que quede ahí, sino que llevarlo a una práctica. Te agradecemos y te glorificamos en esta hora, en nuestro culto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estos dos versículos tienen la idea central, o el tema de esto es que Cristo es superior a todo lo que el mundo nos puede dar.
Cristo es superior a todo lo que el mundo nos puede dar. Y nosotros vamos a ver una sección que va desde el versículo 16 hasta el versículo 23 y lo vamos a dividir en tres. Y en esas tres cosas vamos a ver lo que es el legalismo, lo que es el misticismo y lo que es el ascetismo. Son cosas que realmente difíciles un poco de entender, por eso las voy a dividir para que podamos entender de mejor forma. Así que vamos a ver hoy día acerca del legalismo. Lo que aquí está demostrando el apóstol Pablo se refiere a eso. Pero recuerde, estos 3 domingos que vamos a ver tienen como tema central que Cristo es superior a todo lo que el mundo nos puede dar. Ya hemos visto que en los versículos anteriores que Cristo somos completos en Él. Entonces tenemos que seguir entendiendo de que no hay nada que sea superior a lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Bien, primero tenemos que definir qué es lo que es el legalismo. Yo creo que cualquiera de ustedes puede saber y tiene algún concepto de, pero yo tengo acá una definición. El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno puede decir, la escritura dice esto. Hay un versículo, por ejemplo, en Jeremías que nos habla acerca de que el Señor nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, etc. Pero ese texto lo sacan de ese contexto y uno lo aplica a nosotros diciendo, el Señor nos va a prosperar, el Señor va a hacer todo esto, pero se está refiriendo al pueblo de Israel, porque ellos son el contexto directo de la carta. La carta de Jeremías habla acerca de este cautiverio a Babilonia. Entonces vemos que el legalismo muchas veces saca eso, saca de algo que no tiene nada que ver, podríamos decir, con una cosa y la inserta acá. ¿Me entienden? Y también sigue diciendo esta definición, seguir con una vida cristiana basada en obediencias a reglas o regulaciones y ver el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello. Eso es el legalismo, decir, usted tiene que hacer esto y no tiene que hacer esto otro. Usted tiene que hacer esto y no tiene que hacer esto otro, siendo que en la escritura no dice eso. Por eso es importante darse cuenta que muchas veces hacemos cosas que la Biblia no nos dice que no debemos hacer. Y hacemos cosas que la Biblia sí dice que no tenemos que hacer. ¿Me entienden? Hacemos cosas totalmente de forma incorrecta. Y vamos a ver acá cómo el apóstol Pablo habla acerca de estas personas. Recuerde, estamos dentro del contexto de estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas que estaban siendo atacadas dentro de esta iglesia de Colosa, una iglesia joven, que estaba entrando estas sutilezas, como hemos visto en los otros versículos, que desvían a los creyentes del camino del Señor. Versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, recordemos, Pablo está resumiendo ahora lo que anteriormente había expuesto y dijo que no se debía dejar engañar por estos pensamientos. Recuerde, estamos en ese contexto del versículo 8 en adelante, que no debían dejarse engañar por los pensamientos de los hombres, ya que la clave de todo estaba en Cristo. Cristo es la clave, en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. En Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, bajo ese pensamiento, el apóstol Pablo dice, por tanto, como ustedes saben, estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más. Entonces, por tanto, nadie os juzgue. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nadie se constituya por juez ante ustedes. Nadie les condene. Eso también puede hablarse esa palabra juzgar. Nadie les condene. ¿Por qué? Porque vemos que estos falsos maestros les decían a los creyentes que no tienen que hacer esto. No hagas esto. Haz esto. Y siendo que en la escritura en ningún momento se le decía que no debía hacerlo. ¿Me entienden? Ponían reglas humanas por sobre las de Dios. Y por eso dice acá, y sigue diciendo el texto, comida o en bebida. Los falsos maestros, mis hermanos, estaban imponiendo a los gentiles, ya, reglas, posiblemente utilizando lo establecido en la ley mosaica. Vemos en Levíticos 11, todo ese capítulo completo nos habla acerca de lo que el Señor había establecido para que ellos puedan consumir.
los animales que pueden comer, los animales que no pueden comer. Entonces, bajo eso, posiblemente le están inculcando cosas que no tienen nada que ver, cosas que eran ya de la ley. Y vemos que en Cristo ya no, ya hemos cumplido la ley a través de la fe. Vemos que Cristo cumple la fe y nosotros somos justificados no por hacer las cosas, no por hacer las obras. Somos justificados a través de la fe, de creer en Cristo. Y vemos acá que nosotros ahora estar en un nuevo pacto. Recuerde, la cena del Señor nos dice claramente, este es un nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo que el Señor está tratando de decir. Ahora es algo nuevo, pero sin dejar de cumplir lo antiguo, porque todo se cumple en mí, todo se cumple en Cristo. Entonces vemos que estas personas estaban juzgándole o estaban diciéndole, no comas esto y come esto otro. Pero vemos acá que el apóstol Pablo dice, nadie lo juzgue en comida o en bebida, ya que al estar en este nuevo pacto no era necesario cumplir ante las restricciones dadas al pueblo judío. Nosotros como gentiles, porque los gentiles se refieren a personas que no somos judías, no tenemos que andar celebrando las fiestas de los judíos, ¿cierto? Porque nosotros no estamos bajo esa ley que ellos tienen, que tienen que cumplir. Vemos que en la Pascua hemos visto, ¿se acuerdan domingos anteriores? Que ellos tenían que celebrarlo de forma perpetua. Y hasta el día de hoy todavía la siguen haciendo. Pero es un mandato directo al pueblo de Dios, a los judíos, directamente. Entonces vemos que nosotros como gentiles no debiésemos hacer eso. Si queremos hacerlo, perfecto, es para recordar al Señor, ¿cierto? Recordar a Dios, pero no es una obligación para nosotros hacerlo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, nadie los juzgue, nadie los condene por estar comiendo esto o no comiendo esto otro. ¿Me entiendes? O no estar haciendo esto. Y va más allá. Y sigue diciendo el texto, que nadie os juzgue comida o bebida en días de fiestas. ¿Ven? Aquí está hablando acerca directamente a las fiestas, las celebraciones anuales que tenían los judíos, como lo eran el Pentecostés, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, que eran las tres grandes fiestas de Israel, donde todo el pueblo de Israel, todos los habitantes en realidad, tenían que acudir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Las otras fiestas que vemos dentro de la escritura podían celebrarla en su hogar, donde estuvieran, pero estas grandes fiestas tenían que recurrir a Jerusalén. Y vemos que nadie también tenía que jugarles de esa forma, que le digan, tú no estás celebrando esta fiesta, tú no estás haciendo esto otro. Pero vemos claramente que ellos están en otro contexto, bajo ya la justificación de Cristo, y no, por supuesto, no es obligación que nosotros lo hagamos. Más adelante dice el texto, días de fiesta, dice, ¿cierto? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Ya a qué se refiere esto? Como les dije, la fiesta de las celebraciones judías. Y después dice luna nueva. Esta luna nueva, mis hermanos, establecía el comienzo de cada mes en donde se debían realizar sacrificios. Vemos eso en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 11. ¿Me lo podría leer, por favor, la hermana Carolina? Si puede leer Números 28, versículo 11. Números 28, versículo 11. ¿Sí? ¿Lo tiene por ahí? Números 28, 11. Amén. Muchas gracias. Vemos acá, mis hermanos, que la luna, como les dije, establecía el comienzo de los meses para que, como en ese tiempo no había un calendario, no tenían el celular para poder revisar la fecha, vemos que ellos tenían que mirar el cielo, mirar la luna y dice, ah, ya, esta luna señala el comienzo de un nuevo mes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Sacrificios. Tenían que
sacrificar animales al Señor. Y sigue diciendo después, el último, días de reposo. ¿Ya? Estos días se establecían el día de descanso de trabajo en el séptimo día como Dios lo realizó en la creación. Y vemos claramente que en este día de reposo los judíos establecían cosas por sobre Dios. ¿Por qué? Porque vemos que en el principio vemos que fue para un momento de descanso, de deleite de la creación de Dios. Y vemos también en un relato de Marcos donde se habla que el Señor y sus discípulos estaban recogiendo espigas en un día de reposo porque no tenían que comer. Entonces vemos que fueron ahí vistos por estos fariseos, estos oficiales del templo, y le dijeron, ¿por qué están recogiendo alimento en un día de reposo, siendo que no se puede hacer? Y el Señor Jesucristo está diciéndole que Él está por sobre el día de reposo, porque Él está cumpliendo lo que se había establecido originalmente, que era no ejercer actividad, sino que deleitarse en la creación del Señor. Entonces vemos que estos falsos maestros también les prohibían o les decían tienen que hacer esto o no hacer esto para que ellos les obedecieran. Entonces, por eso les dice el apóstol Pablo en este versículo, nadie, por tanto, nadie os juzgue en comida, nadie los condene, en comida o en bebida o en cuanto a días de celebración, luna nueva o días de reposo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que entendemos, eso es lo que le están mencionando estos falsos maestros a los hermanos de Colosas. Versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este es un versículo muy difícil también de poder interpretar, porque nos habla acerca de la sombra que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto tenemos que entenderlo de esta forma. Todo lo mencionado anteriormente, ya sea lo establecido en la ley mosaica de lo que hay que comer, en los días de fiesta que se establecieron, en los comienzos de mes a través de la luna, en los días de reposo, todo eso es una sombra de lo que es Cristo. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos a entender? Debemos entender esto como la punta de un iceberg. Yo creo que todos vimos la película de Titanic, ¿cierto? Y vimos que lamentablemente el chofer no dobló antes y se estrelló con parte de este iceberg. Entonces vemos que nosotros tenemos que imaginar que este iceberg muestra una parte y no el objeto en su totalidad, ¿cierto? Muestra solamente la punta y todo lo de abajo es más del doble o el triple de lo que se muestra en la parte de arriba. Entonces vemos ahora lo siguiente, que la sombra podríamos decir es la punta del iceberg, lo que nosotros notamos, pero todo lo que hay debajo nosotros no lo vemos. Pero entonces tenemos que entender que la sombra es todo lo que se ha mencionado anteriormente, ya sea la comida, los días de fiesta, los comienzos de mes y el día de reposo. Todo lo que se estableció es solamente una muestra, una pequeña muestra de. Y vemos que la sombra de lo que ha de venir demuestra características del cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Todo lo establecido en el Antiguo Testamento señala a lo más importante, que es Cristo. Cristo es lo más importante. La Pascua, que hemos estado viendo durante este tiempo. ¿A qué apunta la Pascua? ¿Al sacrificio de quién? De Cristo. Vemos que es una sombra, es un antecedente, es una muestra de lo que se está haciendo con un cordero en el Antiguo Testamento y ahora lo vemos reflejado en Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, esas son las sombras, son pequeñas cosas que nosotros podemos, detalles que podemos notar, pero la totalidad de esas cosas está en Cristo. Toda la ley se cumple en Cristo. Cristo cumplió toda la ley cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, por eso es importante analizar esto. Y el profesor Hendrickson, que es una persona que yo siempre estudio y leo, dice un resumen acerca de estos dos versículos que también nos puede ayudar a dejar un poco más claro. Si yo lo dejé un poco confundido, espero que este párrafo lo deje un poquito más claro. Dice,
¿Por qué tener como indispensable el someterse a preceptos sobre comida, cuando aquel que fue anunciado por el maná de Israel se nos ofrece el mismo como pan de vida? ¿Cómo puede considerarse la Pascua como una observancia necesaria para la perfección espiritual si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? ¿Qué justificación habría para imponer a los que se convierten del mundo gentil la observancia del sábado judío, cuando aquel que trae el descanso eterno exhorta a todos a que vayan a él? O sea, en resumidas cuentas le está diciendo, ¿cómo se pueden conformar con esto? Con estas cosas establecidas si Dios nos entrega muchísimo más. Vemos el ejemplo del maná, que era el alimento en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, y vemos que en el Nuevo Testamento el Señor se nos ofrece como el pan de vida. Ya algo, podríamos decir el maná, algo pequeño, expresado ahora en Cristo, algo inmenso. Vemos también de la Pascua, ¿ya? Que dice que es algo para la perfección, para la protección de espiritual, y vemos que, y del Señor también, y vemos que nuestra Pascua, nosotros no tenemos que sacrificar un animal todas las veces para pedir perdón, porque nuestra Pascua ha sido sacrificada. ¿Quién es? Cristo. Cristo nos perdonó nuestros pecados una vez y para siempre. No tiene que Cristo morir todos los domingos, como se hace dentro de una misa católica, que todos los domingos el Señor muere, el Señor muere, el Señor muere. No, Cristo murió una vez y para siempre, lo dice la Escritura. Y vemos también el sábado. El sábado habla acerca de un día de reposo, inclusive hoy en día los judíos, el día sábado, para que ustedes puedan analizar, en Israel se paraliza todo. E inclusive en los ascensores de los edificios es automático que para en cada piso para que uno no ejerza el trabajo, porque esto es lo que ellos establecieron, como le pusieron preceptos sobre la ley del Señor, que uno no tenía que ejercer trabajo, que uno no tenía que caminar más de 1 kilómetro. Entonces, ellos para no ejercer ese trabajo de apretar el botón, todos los pisos paran de forma automática. ¿Ven? Entonces vemos que ellos se conforman con este descanso temporal una vez a la semana, pero vemos que en Cristo tenemos el descanso eterno, porque vamos a vivir en la morada que el Señor Jesucristo nos construyó. Entonces vemos, mis hermanos, que muchas veces nosotros podemos ver este tema en el legalismo, que tú haces esto, que tú no hagas esto, que tú tienes que hacer esto, pero la escritura muchas veces no la tomamos en cuenta. En momentos tan importantes la escritura pasa a estar en segundo plano. ¿Ya? El legalismo, mis hermanos, y esto es para poder concluir y poder también aplicarlo en nuestra vida, lo que voy a decir ahora a continuación. Hemos visto, y es claro, en esta porción de la escritura que se habla acerca de que nadie te condene por hacer esto o por no hacerlo. Y eso es claro. Pero si está en la escritura, es un deber. Pero si no está en la escritura, no es un deber. Y eso es claro. Entonces, el legalismo, mis hermanos, no busca obedecer ni honrar a Cristo, sino que obedece a reglas que carecen de cualquier relación personal. Y vemos que no lo hacen para agradar a Dios, sino para hacerlo. Y esto lo vemos claramente muchas veces en la cena del Señor. ¿Por qué? Se preguntará usted. Y yo creo que todos, porque no creo que no haya alguna situación en que haya pasado, todos posiblemente hemos tomado la cena de forma indigna para que no digan que nosotros no tomamos la cena. Quizás no tenemos los asuntos resueltos con el Señor, pero ¿qué pasó? Mis hermanos me están viendo y si no tomo la cena puede que ellos me digan que estoy en pecado. Aunque es verdad, pero para los de afuera voy a cumplir lo que el Señor me manda, pero por dentro no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hace el legalismo? El legalismo te establece, dice, tiene que hacer esto, esto, esto. Aunque usted esté mal con el Señor, usted realmente esté en pecado, usted hace esto y para la sociedad o para los demás hermanos, usted está bien. Eso es lo que hace el legalismo. El legalismo, mis hermanos, obedece externamente, ¿cierto? Mientras que en su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención de su ley o, en este caso, a Cristo. Imagínense a una persona conduciendo a través de una recta en un camino y hay un letrero que dice
100 kilómetros o 100, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo andar máximo 100 kilómetros. Pero ¿qué pasa? Es una recta que yo sé que acá no aparece ningún auto, voy y pasa a 140. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces nosotros muchas veces, ¿qué decimos? Tratamos de explicarnos o hacer externamente lo que dice la ley. Nosotros vamos a 140 y justo dice pasar a 100, reducimos la velocidad en ese trayecto y después seguimos a 140, ¿me entienden? Entonces obedecemos el reglamento, pero por dentro no estamos con ganas de poder hacerlo. O sea, si sale a 50 kilómetros, no puedo andar tan lento, tengo que andar mucho más rápido, ¿me entienden? Tenemos que tener nosotros cuidado, mis hermanos, de agregar nuestras propias reglas a la ley de Dios y en este caso tratarlas como divinas, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Muchas veces también pasa en alguna iglesia que dicen, no, nosotros no podemos comer adentro de la iglesia, refiriéndose a tener un compartir entre hermanos. No me refiero a que uno llegue a algo para comer y se ponga a comer en el culto, no, sino que una reunión social, ¿cierto? Como nosotros acá en la iglesia tenemos otro lugar adaptado para, hay iglesias que no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen? Ellos, por supuesto, para compartir, corren las bancas y comen dentro de la iglesia. Hay algunas personas que dicen, no, uno no puede hacer esto, porque no, esto es lugar santo, etcétera, etcétera. Tenemos muy claro que nosotros somos la iglesia. Ese lugar es el edificio. Entonces no podemos imponer algo que está en nuestro pensamiento y decir lo que es o con la autoridad de la escritura. Eso es solamente un ejemplo. Hay muchas otras cosas que se pueden decir también. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Y seriamente se los digo, de agregar nuestras propias reglas a la ley de Dios. Porque eso es incorrecto. Si usted quiere decir algo y está en armonía con la escritura, adelante, perfecto. Dígalo, pero por supuesto, de una buena forma. Pero si realmente lo que usted va a decir está fuera de lo que dice la escritura, no tiene para qué imponerle algo al hermano. ¿Entiende? No sé, otro ejemplo. Va a la iglesia y no sé, se le olvidó ponerse la corbata y no llevó corbata. Hermano, usted no entra a la iglesia porque no viene con corbata. ¿Y dónde sale eso en la escritura? Hermano, hace calor, un tiempo de calor. Uno de repente, por supuesto, puede venir con un poco más fresquito, siempre bien vestido también. No, hermano, usted viene con pantalones cortos, no puede entrar. ¿Dónde dice eso en la escritura? ¿Me entienden? A eso es lo que voy. Es muy, pero muy importante que no pasemos por alto lo que dice la escritura. ¿Me entienden? No podemos poner nuestros propios pensamientos por sobre. Y si en realidad puede pasar que una persona realmente vaya con una polera de fútbol o otra cosa, nosotros, una persona no creyente, ¿usted cree que va a venir con terno o con corbata a la iglesia? Posiblemente no. Venga como él quiera. Y uno no lo va a decir, ¿sabe qué? Quedes afuera porque acá solamente entramos personas vestidas espectacular. ¿No es cierto? Por eso uno tiene que tener bien en claro qué nos dice la escritura y no ser legalistas. Porque eso es lo que le está diciendo acá el apóstol Pablo a los hermanos. No impongan ustedes sobre comida, ¿cierto? Vemos acá los días de fiestas, luna nueva, días de reposo. Que nadie le imponga estas cosas. Porque todas estas cosas son una sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que es más importante? Cristo. ¿Me entienden? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no caer ante esta situación. Que muchas veces aleja más las personas de Cristo que acercarlas a Él. Entonces necesitamos nosotros examinarnos, decir, no, quizás estoy siendo muy duro en alguna situación. Tengo que realmente hablar con el Señor y decirle que me instruya, me guía a poder cambiar, a poder decir quizás tengo que relacionarme de esta forma, no tengo que ser tan estricto, no tengo que poner mis propios pensamientos, mis propias reglas a todos, porque tenemos que entender, no todos somos iguales. ¿Me entienden? Dentro de la iglesia todos somos diferentes, pero todos tenemos lo mismo y estamos unidos gracias a quién? Gracias a Cristo. Cristo nos da la unión. Cristo nos da la unión. En Cristo, mis hermanos, se cumple todo lo que se anuncia en el Antiguo Testamento. Él es el maná de vida. Él es la Pascua que fue sacrificada en nuestro lugar.
En Cristo tenemos nosotros entrada al reposo eterno. Entonces no tenemos para qué establecer y decir, tenemos que seguir todos estos ritos que se mencionan en el Antiguo Testamento. No, porque en Cristo ya tenemos todo. En Cristo no necesitamos nada más. Y no hay nada más superior a Cristo. Ya eso es lo que yo les dije en la idea central del texto. Cristo es superior a todo lo que el mundo nos puede entregar. Y la palabra de Dios, por supuesto. Porque la Biblia que nosotros tenemos en casa no es algo escrita por hombres, sino que fue inspirada por Dios, obviamente a través de los hombres que se menciona en la Escritura, pero fue inspirada por Dios. Cristo, como les dije mis hermanos, es superior a todo lo que el mundo nos puede dar. Así que mis hermanos, vamos a finalizar esto con un momento de oración y próximamente, el próximo domingo, si el Señor así nos permite, vamos a seguir aprendiendo acerca del versículo 18 al versículo 19 también, que nos habla acerca de otra cosa que se le estaba estableciendo a los hermanos en Colosa dentro de la iglesia. Y es muy interesante poder aprenderlo y por supuesto aplicar todos estos conocimientos. Vamos a finalizar esta enseñanza con un momento de oración. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en que podemos aprender de tu palabra. Gracias porque es nuestra guía, es nuestra luz en nuestro camino. Y te pedimos que eso sea una realidad en nuestra vida, que no sea algo pasajero, que no sea algo de solamente mencionarlo, sino que sea algo real en nuestra vida, que nos rijamos por lo que dice tu palabra, que no nos guiemos por lo que pensamos muchas veces que tal vez está alejado de lo que dice tu escritura. Ayúdanos a conocerla para saber qué es lo que tú has establecido y cómo debésemos nosotros comportarnos en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en esta hora y te agradecemos por poder tener este culto a nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.